mi casa y yo serviremos a Jehová. Muchos la ven como simple esa declaración, pero esa declaración está en dimensiones. ¿Cómo así? Él estaba diciendo: mis hijos, los hijos de mis hijos, los abuelos, los tataranietos servirán a Jehová. Cuando tú dices que tu casa servirá a Jehová, tú estás hablando de toda tu generación. ¿Habrá alguien que lo crea sobre su casa? Si usted está vivo, dígame por lo menos. Aleluya. Quiero que usted abra su Biblia, por favor. Pueden prender las luces. Gloria a Dios. Abra su Biblia en Hechos capítulo 3. Voy a dar una corta palabra. Hoy damos culminación a nuestra serie. Hoy damos una culminación a nuestra serie del misterio de la oración. Hablamos el primer domingo que iniciamos bajo el tema el misterio de la oración. Lo segundo fue la oración que Dios escucha. ¿Alguien dice amén? Y hoy vamos a hablar bajo el tema la oración en otra dimensión. Amén. Diga conmigo oración. Vamos, diga conmigo oración en otra dimensión. Dígalo más fuerte, oración en otra dimensión. Aleluya. ¿Lo tiene? Hechos capítulo 3. Aleluya. Saludamos a todas las personas que nos ven por medio de las redes sociales. Les bendecimos en el nombre del Señor y declaramos que hoy su vida no volverá a ser la misma. Creemos que hay una activación y una palabra profética que va a ser activada y dirigida donde usted está. Amén. La iglesia dice amén. Denle un aplauso al Señor por todas esas vidas que siempre están conectadas con nosotros. Aleluya. Hechos capítulo 3. ¿Lo tienen? Leemos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Denle un aplauso al Señor. El primer verso dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Entiéndase que la hora novena es las 3 de la tarde para nosotros, en nuestro lenguaje latino, en nuestro lenguaje ya más hispano, las 3 de la tarde. Diga conmigo, oración en otra dimensión. Vamos, dígalo más fuerte, oración en otra dimensión. Y quiero dar como iniciativa, observando este pequeño escenario, la cual pues podemos sacar muchos mensajes de este mismo versículo. Un versículo que es muy conocido por cada uno de nosotros, un versículo donde nos lleva a reflexionar, un versículo donde nos lleva a recapacitar, ya que Juan y Pedro eran discípulos de Jesús, fueron discípulos de Jesús. De hecho, en ese momento ya su maestro no está con ellos. Pero qué bonito es que
Jesús siendo su maestro y ellos siendo sus discípulos, lo pudo convertir en apóstoles. Es decir, que para ellos entrar en esa dimensión, tuvieron que hacer lo que su maestro hacía. Y cuando usted es un buen discípulo, usted hace lo que su maestro hace. Y tarde o temprano, si hace lo que su maestro hace, también podrá experimentar lo que su maestro ha experimentado. Y eso lo podemos ver en Jesús, porque los milagros que Jesús pudo experimentar, ya los discípulos estaban capacitados para entrar en esa dimensión. Pero entiéndase que Jesús tenía una rutina diaria, una costumbre. ¿Y cuál era? Oraba. Note algo, Jesús se desayunaba con oración, almorzaba con oración, cenaba con oración y hasta en las madrugadas también comía oración. Sus discípulos aprendieron eso de Jesús, porque Jesús oraba. Jesús se iba al monte a orar, se apartaba con el Señor a sola buscando de su presencia. Y aquí podemos ver a Pedro y a Juan. Es decir, que la posición no quita de que usted siga orando al Señor. La posición de profeta, de apóstol, de evangelista, de maestro, eso no quita que usted siga orándole al Señor. No tiene que ver nada con el nombre, porque un nombre no saca fuera demonios. El hecho de que usted se llame profeta, eso no quiere decir que los demonios lo van a respetar. El hecho de que usted se llame apóstol, eso no quiere decir que los demonios lo respeten. Los demonios respetan a la gente que vive en oración, la gente que busca el rostro de Dios, la gente que tiene contacto con Dios, la gente que se acerca a Dios. Dígame si está vivo. Ay, ay, ay. Y aquí lo podemos ver en este verso que dice Pedro y Juan. Muchos eruditos entienden que estos dos, cuando se unían, algo sobrenatural acontecía. Era fuerte lo que estos dos cargaban, porque uno representaba lo apostólico y el otro representaba lo profético. Uno representaba la revelación y el otro representaba el poder. Es decir, que de nada vale que tengamos un evangelio de palabra, de palabra, de palabra y de palabra y no manifestemos el poder de Dios. Por eso me encanta esta iglesia, Pua Church, porque no solamente predicamos la palabra, Dios trae manifestación en lo que predicamos. Es decir, que cuando Dios le da una palabra a alguien y viene directamente del corazón de Dios, tarde o temprano esa palabra podrá ver el cumplimiento de lo que Dios ha hablado. Pedro y Juan juntos. Esto me sorprende porque ver un apóstol y un profeta juntos, eso es una victoria. Como están los ministerios hoy en día, que cada quien está hablando para su lado, pero esto es una bendición, esto es una victoria. Ver y presenciar a Juan y a Pedro juntos. Así es que nos quiere el Señor, juntos, unidos. ¿Alguien dice amén en esta hora? Porque si la oración de un solo es poderosa, imagínense cuando se junta con otro que también ora, es aún más explosiva. Si está vivo, diga amén por lo menos. ¿Y qué podemos aprender de esto? Dice en la Biblia que había un hombre que siempre lo colocaban a pedir limosna. Hasta que un día Pedro y Juan, a la hora que novena, si usted analiza el transcurso de la crucifixión de Jesús, fue desde las 6 hasta las 3 de la tarde. ¿Qué les revela esto? Que donde su maestro terminó, ellos daban continuidad. Alguien tuvo que entender eso. Es decir, ellos entendían el legado que Jesús le había dado, la encomienda que Jesús le había dado. Jesús termina su obra a las 3 de la tarde porque fue a esa hora donde dijo consumado es. Pero es ahora donde Pedro y Juan, en la hora donde Jesús termina, es la hora donde ellos dan inicio a un gran recorrido de avivamiento. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que los grandes hombres de Dios siempre tuvieron un sustento
sustituto, por razón de que el reino de Dios no se detiene ni por un hombre ni por una mujer. El día que alguien no quiera predicar la palabra de Dios, Dios va a tener a otro que va a seguir el legado del reino de los cielos. Diga conmigo, yo lo creo. Dile al que está a su lado, está sobre mí. Vamos, diga al que está a su lado, está sobre mí. Por lo tanto, hay varios versos en la Biblia que muestran lo que es la oración en otra dimensión. Y yo quiero que usted me preste atención porque hoy quiero enseñar. Busque conmigo Romanos capítulo 8, verso 22. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Téngame un poquito de paciencia que esto se está poniendo bueno. Romanos capítulo 8, verso 22. Oiga lo que dice. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Es decir, que la primera que gime y que ora por la venida de Cristo es su misma naturaleza. Imagínense nosotros que entendemos los principios, tenemos el conocimiento de que algún día esperamos nuestro Salvador, pero la naturaleza nos está revelando de que Cristo viene pronto. No es sorprendente, su misma naturaleza está gimiendo. Y si la naturaleza gime, imagínense la iglesia, tenemos nosotros que gemir también por la venida de Cristo. ¿Cuántos están esperando el Salvador? ¿Cuántos están esperando el Salvador? Busquen ahora conmigo Isaías 56, 7. Porque quiero enseñarle algo poderoso. Isaías 56, 7. Isaías 56, 7. Oiga lo que dice. Dice de la manera siguiente: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa. ¿De qué? ¿En mi casa de qué? De oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa para todos los pueblos. Es la casa de Dios que es llamada casa de oración. En otras palabras, tenemos que entender este poderoso principio. Cuando usted viene a la iglesia, usted no viene a perder tiempo. Usted no viene a encontrarse con un amigo. Usted no viene a lujear o un vestido o una ropa que usted de marca ha comprado. No, usted no viene a entretenerse. Usted viene a una casa de oración. Y note algo: donde hay oración es porque hay un altar. Ay. Alguien tuvo que entenderlo. Y donde hay un altar hay un sacrificio. Y donde hay un sacrificio desciende el fuego del Espíritu Santo de Dios. No podemos provocar avivamiento sin oración. La oración es clave para manifestar el reino de Dios. Por eso lo vemos en Jesús cuando llega al templo, que dice que vio a los mercaderes vendiendo palomas y encontró un desorden en la casa de Dios. Y él dijo: mi casa es casa de oración, y ustedes la han convertido en cueva de ¿qué? De ladrones. ¿Pero a qué se refiere esto? ¿Acaso puede haber ladrón en la casa de Dios? Uy, no me miren así. ¿Pero de qué está hablando Jesús? Número uno, cuando venimos a la casa de Dios y, por ejemplo, usamos nuestro celular para nosotros tomar notas de la palabra de Dios, del mensaje, usted está haciendo una actitud correcta. Pero si usted está con el celular mensajeando, si está con el celular mirando otras cosas que no debe de mirar en medio del culto, usted le está robando el tiempo al Señor.
Usted le está robando el espacio al Señor. De hecho, cuando Jesús entró al templo, lo primero que él miró y observó es que las palomas estaban encerradas. Y las palomas representan al Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: ustedes están robándole a Dios su manifestación. Ustedes le están robando a Dios la libertad de culto. Ustedes le están robando a Dios lo que Él quiere hacer. Y nosotros somos una iglesia que le damos libertad al Espíritu Santo. Aquí no encerramos al Espíritu Santo, aquí libertamos al cautivo, porque creemos en la liberación. Ahora bien, ¿qué significa la oración en otra dimensión? Diga conmigo: dimensión. Vamos, dígalo más fuerte: dimensión. ¿Qué significa la palabra dimensión? Dimensión es algo que se extiende. ¿Qué significa? Algo que se extiende a diferentes direcciones. Viene del hebreo maena, que significa más allá. ¿Qué significa dimensión? Cuando alguien te declara y te profetiza, Dios te vaya a llevar a otra dimensión, es que te está sacando de un caos para llevarte a una provisión. Cuando alguien te profetiza y te dice que Dios te va a llevar a otra dimensión, es que ya ese estatus donde tú estás parado, ya salúdalo y despídete de eso, porque ya no vas a ver más esa circunstancia. Vas a otra dimensión. Y dice más allá, es decir, que ese proceso, esa circunstancia, después que Dios te acelera, eso nunca te vuelve a alcanzar. Alguien entiende lo que estoy soltando. Yo no sé si hay alguien que cree que va a otra dimensión. Yo no sé si hay alguien que lo atrape y dice: yo voy a otra dimensión. Dimensión significa ir más allá. Diga bien, note algo de las dimensiones. Lo que es nivel es medible, porque es vertical. Lo que es nivel es medible porque usted conoce la distancia. Pero en las dimensiones no le da tiempo a calcular nada. Por eso quiero hablar de la oración de dimensiones. Le voy a poner un ejemplo. Présteme atención porque hoy vengo como maestro. Oiga bien, por ejemplo, cuando usted cuenta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso es un conteo en niveles. Pero si usted quiere evitar decir 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué usted dice? 10. Porque se da cuenta que de 10 para abajo ya está el 9, está el 8, está el 7, está el 6 y así sucesivamente. Entonces esa es la oración en dimensiones. La oración en dimensiones es aquella que cuando tú oras por tu tío, también se convierte tu hermano. No. Alguien tiene que entender. La oración en dimensiones es que tú oras por tu esposa para que se convierta, pero también se convierte la suegra. No, alguien tiene que atrapar esto. Es decir, que muchas veces tú oras por tu hijo que está enfermo, pero Dios también sana al hijo de tu hermana, tu sobrino. Esa es la oración en dimensiones. Pastor, ¿y eso es bíblico? Sí, hubo un hombre llamado Josué que se levantó y dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Muchos la ven como simple esa declaración, pero esa declaración está en dimensiones. ¿Cómo así? Él estaba diciendo: mis hijos, los hijos de mis hijos, los abuelos, los tataranietos servirán a Jehová. Cuando tú dices que tu casa servirá a Jehová, tú estás hablando de toda tu generación. ¿Habrá alguien que lo crea sobre su casa? Si usted está vivo, dígame por lo menos. Sacuda al que está a tu lado y dice: hey, resucita. Entonces, dimensión es algo que se sale de lo común. Es algo que toma espacio mayor. Es algo que abarca un gran espacio. ¿Alguien está entendiendo esto? Por ejemplo, Jesús oraba en dimensiones tan profundas que cuando él estaba orando, descendió a ver en qué se encontraban sus discípulos y lo encontró
durmiendo. ¿Lo ven? Que Jesús tenía otra estatura de oración. Porque mientras Jesús oraba, ellos durmiendo. ¿Qué le hacía falta a los discípulos? Entrar en otra dimensión. Cuando tú entras en otra dimensión, así como Jesús que amanecía orando, entonces tú también amaneces orando. Y cuando alguien amanece orando, lo primero que te saluda cuando te despiertas es un milagro. Porque cuando Jesús descendía de la montaña, todos los que se encontraban eran sanados y eran libertados. ¿Por qué? Porque es el resultado de la intimidad con Dios. Nadie puede tener acceso al poder de Dios a menos que sea un hombre y una mujer de oración. Si tú eres un hombre y una mujer de oración, le hablas al paralítico y el paralítico se levanta. Le hablas al ciego y el ciego se sana. Le hablas al caído y el caído se levanta. Pero tienes que llevar una vida de oración. Diga conmigo: dimensiones. Otro ejemplo en la Biblia. ¿Recuerdan cuando Pablo y Silas estaban? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quiénes estaban en la otra cárcel? ¿Y qué dice la Biblia? Que la cadena de ellos también, ¿qué? Mire esto. Ellos oraron por ellos y otros también fueron libertados. Esa es la oración en dimensiones. Ahora bien, hay un principio que usted tiene que atrapar aquí y ahora. Escuchen bien. Para tener resultado eficaz hay que hacer una oración eficaz. Dos o tres lo entendieron. Lo repito. Si usted está vivo, diga amén por lo menos. Si no, empiezo a mandar a los sugieres para que le hagan resurrección. Diga amén. Mire, para tener resultados eficaces hay que hacer una oración que observe a Jesús. Oiga bien, observe a Jesús. Antes de Jesús escoger a los 12 discípulos, primero oró. Y le voy a decir algo. La mayoría de los eruditos dicen que Jesús escogió 12 problemas. Lo bueno que él era la solución. Así que si Dios te escogió y le da problemas, tranquilo, Él sabe cómo resolver esos problemas. Porque hay gente que Dios le escoge, la llama, la capacita, pero le dan problema a Dios. Pero Dios sabe cómo resolverlo. La Biblia dice que Jesús oró antes de escoger a los 12 discípulos. Y me imagino a la gente diciendo: pero esa gente tienen problemas, esa gente tienen errores, esa gente no tienen la capacidad para hacerlo. Tranquilo, que ya el maestro oró. Y cuando alguien ora es porque ya vio el resultado. Alguien tuvo que atrapar eso. Cuando tú te estés pasando por una circunstancia difícil y vas a tomar una decisión, tú tienes que orar antes de tomar esa decisión. ¿Para qué? Para que sea Dios que tome el dominio, que tome el control, que sea Dios que opere de una manera sobrenatural. Jesús oró antes de escoger a los 12 discípulos. Jesús oró para multiplicar los panes y los peces. ¿Alguien los recuerda? También Jesús oró antes de calmar la tempestad. La gente vio que Jesús estaba durmiendo, pero lo que la gente no sabe, que ya Jesús estaba de rodillas. Ya Jesús había orado, ya Jesús venía de una comunión con Dios. Ahora ya entiendo que los que calman tormentas son hombres y mujeres de oración. La gente que calma procesos, la gente que corta con toda maldición del diablo, son la gente que ya hablaron con Dios de rodillas. Y cuando tú hablas con Dios de rodillas, te puedes dormir en medio de la tormenta, te puedes dormir en medio del proceso. Si usted está vivo, dígame por lo menos. Jesús oró por los 10 leprosos. Y dice la Biblia que de camino recibieron el milagro. Es probable que yo ore por ti y tú no seas sano aquí, pero mientras vayas en el carro, ahí Dios te sana. Como hay muchos que han pasado aquí, que se han encontrado enfermos, le hemos orado y no es aquí que se han sanado, ha sido en la casa que se han sanado. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque ellos creyeron y siguen creyendo. Aleluya. No se basaron en la oración de un predicador, sino en la fe que le tienen al Dios Todopoderoso. Porque cuando tú le creas a ese Dios, en cualquier lugar Dios te puede sanar, en cualquier lugar Dios te puede bendecir. Jesús oró antes de ser crucificado.
Y ojo aquí también, Lucas capítulo 22, 43 dice que él pidió que si fuese posible, ¿qué? ¿Y qué usted cree? Que usted es el único que le dice a Dios: Dios mío, yo no quiero pasar este proceso. El mismo Jesús le pidió a su Padre: pasa de mí esta copa. Como diciendo, no hay otra alternativa, no hay otro proceso, no hay otro estilo para pasar esta copa, no hay otro orden, otro diseño, no hay otra forma. Pero dice la Biblia que en ese mismo momento llegó un ángel del Señor para fortalecer a Jesús. Mire, iglesia, esto a mí me sacudió. ¿Sabe por qué me sacudió y me sorprendió? Porque Jesús le estaba pidiendo algo a su Padre que no se lo quitó, sino que mandó un ángel para fortalecerlo a él, para que él siguiera el proceso y tuviera victoria. Muchas veces tú le pides a Dios que te quite un proceso y Dios no te lo quita. Te manda un ángel para fortalecerte y que pases el proceso en victoria, porque la intención de Dios es que su nombre sea glorificado. Dígame en esta hora. Jesús oró antes de ser sepultado. Diga conmigo: ahora entiendo por qué resucitó. Imagínese usted dentro de una tumba no tiene opción para orar. Pero si oró antes, cualquier cosa puede pasar. Jesús oró antes de ser sepultado. Y note algo. Si usted no sabía, aproximadamente 5 soldados, eso es lo que se entiende en las costumbres judías, aproximadamente 5 soldados fueron los que movieron la piedra para cerrar la tumba. Sin embargo, Dios mandó un solo ángel. Mira qué cosa, que para mover una piedra se necesitan 5 humanos, pero para Dios mover la piedra necesita un solo espiritual. Alguien tiene que ponerse de pie aquí y creerle a Dios. Alguien tiene que levantar su mano y decir: viene un ángel y va a remover lo que te está obstaculizando. Yo no sé si hay alguien que celebra conmigo. Tú estás esperando una visitación. Viene un ángel y lo que no te deja salir va a ser removido. Lo que no te deja salir va a ser removido. Siéntese que todavía me faltan 2 horas por terminar. Diga conmigo: Jesús oró antes de ser sepultado. Señores, cuando usted pase un proceso, haga lo mismo que Jesús hizo. En tu mano encomiendo mi espíritu. Pues sabio, porque ¿quién los resucitó de entre los muertos? El Espíritu de Dios. Y dice en la Biblia que ese mismo espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo espíritu que nos va a levantar a nosotros, la iglesia. Diga conmigo: oración. Diga conmigo: oración. Principio número 2. La oración está determinada de lo que tu alma está llena. Diga conmigo: uy, no lo han dicho hoy. ¿Qué es lo que pasa? Provóqueme para predicar. Dígale que está a tu lado: uy. La oración está determinada de lo que tu alma está ¿qué? Ahora entiendo a David. Saca mi alma de la cárcel. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que adore tu nombre. ¿Para qué? Para que alabe tu nombre. ¿Por qué? Porque siento una agonía dentro de mí que así yo no me puedo ir de rodillas. Así que usted tiene que pedir liberación primero. Usted tiene que pedir perdón primero. Nunca se arrodilla a pedirle perdón a Dios cuando usted tiene que perdonar al que usted ha hecho la ofensa. Hay gente que a veces traen su ofrenda y dicen: viene una cosecha grande, pero la cosecha se queda estancada y la ofrenda fue en vano, porque lo primero que tiene que hacer es reconciliarse con su hermano y luego traer la ofrenda. Así trabaja el cielo. Entonces, ¿por qué hago hincapié en este principio? Que la oración está determinada de lo que tu alma está llena. Porque cuando tú tienes gozo, ora
con gozo. Pero cuando estás triste, ora con tristeza. Cuando en tu corazón hay odio, tú oras con odio. Dios me mostró que ustedes iban a hacer silencio y se cumplió. Cuando una persona tiene odio en su corazón, así mismo es la oración. Y se van de rodillas. Señor, mira a fulano, que tengo un accidente, tú peleas por mí, Jehová. ¿Qué es lo que se cree este y qué es lo que se cree aquella? Señor, mira, quítale el trabajo a ver si es verdad que te va a adorar. Cuando el salmista David dijo: no lo destruya, siéntalo a la mesa y solo unge mi cabeza. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Alguien tiene que entender este principio. Cuando tu alma está llena de tristeza, tú vas a orar con tristeza. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu, tu oración va a ser en el Espíritu. Así que llénate de Dios y entonces órale a Dios. Habrá alguien que diga amén en esta hora. Dile al que está a tu lado: llénate de Dios, llénate de Dios. Debemos llenarnos de fe para orar con fe. Debemos estar llenos del Espíritu Santo para orar en el Espíritu. Y número 3, tenemos que estar llenos de amor para orar con amor. ¿Será que nuestra oración es una oración de misericordia? Pero muchas veces estamos llenos de otras cosas. Entonces tu oración está determinada de lo que tu alma está llena. Diga conmigo: cuando yo oro, algo sucede. Vamos, dígalo más fuerte: cuando yo oro, algo sucede. ¿A qué le estoy refiriendo con esto? Número 1, Elías oró y fuego cayó del cielo. La iglesia oró por Pedro y el ángel sacó a Pedro de la cárcel. Ana oró con gemido indecible y Dios le respondió con un hijo. Abraham oró y pidió un heredero y Dios le contestó. Pero dice la Biblia que también oró por Abimelech, su mujer, y a su sierva le llegaron también a tener hijos. Porque cuando tú eres un hombre de oración, tú tienes la suficiente autoridad para orar por otros, para que también reciban el milagro. Josué oró y la luna y el sol se detuvieron. Lo ves que cuando tú oras, todo lo que el diablo levanta en contra tuya se puede detener. Ay, 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 ay. Come on. Yo vengo a hablarle aquí a la gente de oración, la gente que ora, la gente que busca de Dios. Y si tú no oras, pues hoy te vamos a apoyar hasta que te conviertas en una mujer de oración. Pero la gente de oración tienen autoridad de decirle al diablo: con esta casa no, con esta familia no, con mi esposa no, con mi trabajo no. Tienen la autoridad suficiente para detener las cosas. Tú estás teniendo una enfermedad, ora para que tú veas cómo eso se detiene. Te está pasando un proceso que tú trabajas tanto y lo económico no lo ves. Por otro lado se está yendo. Órale a Dios para que, ya eso que se está yendo, espérate. ¿Qué pasa? Órale a Dios. Yo viví una experiencia de oración y no le voy a hablar ni de un sueño ni de una revelación. Fue en cuerpo, como usted me está viendo aquí, en cuerpo. Y éramos 7 jóvenes y estábamos orando en un segundo piso allá en República Dominicana. Y recuerdo que nos pusimos de la mano y el Espíritu Santo nos dijo: pídanse perdón unos con otros. Y nos empezamos a pedir perdón unos con otros. Y de repente, cuando nos tomamos de la mano, sucedió algo impresionante. Los árboles de afuera empezaron a hacer así. Nosotros pensábamos que era una brisa de esa fuerte que de repente se meten, pero cuando empezamos a ver una lámpara que estaba ahí al lado de nosotros, la lámpara hacía así. Entendimos que las cosas no eran normales, pero también notamos que estábamos parados orando y de momento las rodillas nos hacían así y nos hacían así, y entonces nos dimos cuenta que el lugar estaba temblando.
De momento, al otro día empezamos a indagar, porque en nuestros países latinos, de lo que sucede en la noche, todo el mundo eso es lo que habla, esa es la noticia del día al otro día. Y si hubo un temblor en la noche, ¿escuchaste el temblor? ¿Sentiste el temblor de tierra? Y nosotros empezamos preguntando, hey, ¿sentiste qué temblor? Ustedes están volviéndose locos, nosotros no sentimos ningún temblor. Y seguimos preguntando, ¿y ustedes sintió el temblor? Y entendimos que recibimos una visitación de parte del Espíritu Santo de Dios. Hermano, iglesia, cuando tú oras a Dios en las madrugadas, aleluya, algo sucede, algo poderoso acontece. Hay una visitación de parte de Dios. Los milagros que Jesús vio fue porque era un hombre y una mujer, un hombre de oración. Y Dios levanta mujeres de oración. Dios levanta hombres de oración en esta casa, en esta nación, en su país, donde creemos que viene un temblor de la gloria de Dios que va a sacudir los demonios, que va a sacudir las malicias y que va a sacudir las enfermedades. Diga conmigo, yo lo creo. Diga conmigo, yo lo creo. Tenemos que orar. Hay que orar. Dios está demandando la oración. Una iglesia en oración es una iglesia preparada para ver milagros, para ver proeza, para recibir la venida de Cristo. Si no oramos, ahí mismo nos quedamos. Hay que orar. Hay que dedicarle tiempo a Dios. Hermano, aquí hay gente que le dedica más tiempo a su celular que a Dios. Aquí hay gente que le dedica más tiempo a las redes sociales que a Dios. Aquí hay gente que le dedica más tiempo a las cosas seculares que a Dios. Y Dios te está pidiendo muchas veces una horita de oración. Es una hora. Nada más dame una hora y te vas a dar cuenta de lo que soy capaz de hacer a tu favor. Jesús, cuando oraba, encontró a sus discípulos durmiendo y le dice: ustedes no pueden ni siquiera orar una hora de oración. Ni siquiera una hora. Hay gente que después de media hora ya se sienten cansados. Pero llévalo a un bowling, llévalo a la cancha de soccer, llévalo a un parque. Uy, se sienten con energía. Porque esos lugares fortalecen la carne, pero estar a solas con Dios fortalece en tu espíritu. Dale un aplauso a Dios fuerte si se lo vas a dar. Dile al que está a tu lado, ya para terminar, dile al que está a tu lado, la oración te convierte en algo. Vamos, pero dígaselo en serio, dígale: la oración te convierte en algo. Esto es un principio que debemos entender. Sabemos qué es la oración, pero también debemos saber en qué nos convertimos cuando oramos. Y yo quiero que usted vaya conmigo a Jeremías capítulo 6, verso 27. Jeremías capítulo 6, verso 27. Jeremías capítulo 6, verso 27. Oiga lo que dice: por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Ojo a esto que voy a soltar aquí. Diga conmigo: torre. Vamos, diga conmigo: torre. ¿Qué significa la palabra torre? Significa algo cilíndrico que es más alto que ancho. ¿Alguien entendió eso? Dice que es aislada. Es decir, que una torre tú nunca lo vas a ver junto con los edificios. Muchas veces una torre es algo aislado. ¿Qué le estoy revelando y soltando con esto? Que muchas veces la gente de oración, lo que son atalayas, lo que son centinelas, muchas veces la gente no quiere estar con ellos. Porque son gente muchas veces aislada. Pregúnteme por qué. Porque lo que más hablan es de Dios. Porque son gente que reprenden el pecado.
Uy, 2 o 3 se pusieron serios y nadie dice amén. Si está vivo, diga amén por lo menos. Los que son atalayas velan para que el pueblo camine en santidad, para que el pueblo camine en lo recto de Dios. Por eso es que hay gente que la gente casi no comparte con ellos, porque te dicen 2 o 3 verdades que a ti no te gustan escuchar, pero son las que te alinean al propósito y al plan de Dios. Por eso Dios convierte a Jeremías, a Ezequiel, a Isaías y a los profetas en atalayas. Por eso la otra palabra para torre significa centinela. ¿Y qué hace un centinela? Vigila en las noches. La palabra bíblica es atalaya, que significa vigilante, alguien que protege un área de ladrones. ¿Y qué dice la Biblia? Que Satanás vino a matar, a robar. Es decir, que hay unas áreas por donde Satanás se mete, pero hay una área por donde los atalayas lo descubren. La gente que es de oración descubre al diablo antes que venga a traer una manifestación rara. La gente de oración ya saben por dónde el diablo se va a meter. Por eso no te sorprende lo que el diablo trae, porque ya Dios te lo reveló. La gente de oración ya están preparadas con una espada desenvainada para hacerle la guerra al diablo y a los demonios. Diga conmigo: Dios me va a convertir en un atalaya. Ahora bien, yo quiero que usted entienda esta revelación muy fuerte. Yo quiero que usted atrape esta revelación muy fuerte. La Biblia dice que Satanás, oiga bien, la Biblia dice que Satanás fue a tentar a Jesús. Y de todas las tentaciones, número 1, le dijo: convierte esta piedra ¿en qué? En pan. ¿Verdad que sí? La segunda tentación, ¿cuál fue? Si postrado me adorare. ¿Y cuál fue la otra tentación? Exactamente, que le iba a dar los reinos de la tierra. Pero esa es la palabra que busco. Lo llevó a un pináculo del templo. Y un pináculo es una torre. Ay. Alguien tiene que atrapar esto aquí. Dije que un pináculo es una torre. ¿Qué usted quiere revelar con esto? Que lo que Satanás quería derribar en Jesús era la oración. Ay. ¿Por qué? Por eso le dijo: mira, te pongo en este pináculo. ¿Qué te parece si te lanzas de aquí? Porque a sus ángeles mandará el Señor para que te sostenga en tierra. Pero Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, hay área de tu vida que Satanás la va a querer derribar, porque esas son cosas que lo derriban a él. Hoy Dios te está diciendo: fortalece la oración, fortalece la oración, fortalece la oración, iglesia. Dile a 2 personas: fortalece la oración. El enemigo muchas veces va a querer derribar esa área en ti de la oración. ¿Por qué? Porque la oración es un enlace entre tú y Dios. La oración es traer ofrenda al altar. La oración es traerme yo mismo en sacrificio vivo. Es decir, que si usted vino aquí, ya usted se sacrificó. Pero Dios no solamente quiere que usted esté ahí sentado como que contemplando el techo y mirando de aquí para allá. No, Dios quiere que usted arrebate su bendición. Dios quiere que usted clame. Dios quiere que usted ore. Dios quiere que usted reprenda. Porque la palabra que aquí tú desatas, allá va a tener cumplimiento. Va a tener cumplimiento. Oh, mis mayores experiencias fueron en momentos de oración. Juan y Pedro no tenían oro ni plata, pero tenían poder de Dios. Y miraron a los ojos a aquel cojo que lo tenía allí. Diga conmigo: un espíritu religioso. Vamos, diga conmigo: un espíritu religioso. ¿Por qué? Porque en los tiempos antiguos cualquiera que tenía defecto no lo dejaban entrar al templo. ¿Y cómo es eso? Que yo voy a poner un letrero allá afuera y le voy a decir a la gente: no entre así, no entre asado.
Usted sabía que las iglesias que tienden a poner letreros y a ponerle un requisito a la gente cómo tienen que entrar vestido o lo que sea, son gente que están limitando el poder de Dios. ¿Saben por qué? Porque de qué me vale a mí decirle a la gente no entre así, no entre asado. ¿Acaso tengo miedo que me entre un hechicero o un brujo? Tranquilo, déjalo que entre, que aquí hay poder de Dios. Y donde hay poder de Dios hay libertad, hay liberación. Alguien que adore a Dios aquí, por favor. Alguien que diga gloria a Dios aquí, por favor. Entonces, ese espíritu religioso lo mantenía ahí. Hasta que cuando Pedro y Juan le pusieron la mano y le dijeron: levántate y anda. ¿Para dónde usted cree que el cojo se fue? ¿Para la casa? Diga conmigo: para la casa de oración. Vamos, diga conmigo: para la casa de oración. Yo me imagino a aquel cojo diciendo: todo el mundo entra a orar y sale transfigurado, sale transformado. Y yo siento en el mismo cabo, en la misma circunstancia. Espérate que algún día mi milagro va a llegar. Y cuando oraron por él, lo primero que hizo fue que se metió donde había presencia, se metió donde había gloria. Cuando Dios te sane, sea agradecido. Cuando Dios te bendiga, sea agradecido. Deja de irte a agradecerle a otro. Primero agradécele a Dios. Primero agradécele a Dios. Vamos, dale aplausos al Señor. Dale palmas al Señor. Déselo fuerte. Yo tengo un mensaje que lo prediqué en Monterrey, México, que se titula La hermosa que hospedó al feo. Porque la puerta se llamaba la hermosa, pero el feo, el cojo. Hasta que llegó el milagro. Diga conmigo: las cosas se puso buena. Dice la Biblia que aquel hombre entró al templo. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Sabía que hay iglesias que te llaman religioso porque tú dances. Sabía que hay iglesias que quieren que tú tengas los brazos cruzados. Sabía que hay iglesias que quieren que tú te calles. ¿Y cómo me voy a callar si Dios hizo un milagro en mi vida? ¿Cómo me voy a callar si el Dios del cielo me proveyó? ¿Cómo? Ay, 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 ay. Y yo me imagino los religiosos. ¿Y qué haces tú saltando aquí? ¿Y qué haces tú danzando aquí? ¿Y qué haces tú brincando aquí? Hey, tranquilo. El problema no era que si era cojo estaba afuera. Ya yo estoy sano, déjame adentro. Porque hay gente que fueron sanados, pero no quieren que otro sea sanado. Hay gente que son bendecidos, pero no quieren que otro sea bendecido. Pero lo siento, baby, te vas a morir con las ganas. Si Dios te bendijo a ti, el Dios que tú le sirves es el mismo Dios que yo le sirvo. Oh, póngase de pie en esta hora. Póngase de pie en esta hora. Oh, todos estos días he estado trayendo una impartición a la iglesia. Y hoy quiero hacer una pequeña impartición general para poner en ustedes espíritu de oración. Espíritu de oración. Si usted no tiene nada que hacer los lunes, venga aquí a las 7 de la noche, que aquí oramos de 7 a 8. Aleluya. Si usted no tiene nada que hacer, venga los sábados a las 5:30 de la madrugada, donde damos inicio a un tiempo de oración poderoso. Aleluya. Alguien dice amén en esta hora. Alguien dice amén en esta hora. Alguien dice amén en esta hora. Voy a orar para que en usted haya un espíritu de oración mayor que el que tiene. Así que si usted quiere recibir esa dimensión, corra aquí al frente. Si quiere recibir esa dimensión, corra aquí al frente. Corra. Oh, aleluya, aleluya. Adoramos a Dios, adoramos al Rey de Reyes, adoramos a Dios, aleluya.